Mi saludo a todos los que escuchan las voces latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 25 de agosto de 2022. Les habla Nino Paglicia, quien les desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. Hoy nos referiremos a tópicos de los que hemos hablado antes, pero que merecen ser actualizados por su dinámica política. Uno es acerca del nuevo gobierno de Colombia y el otro es acerca del avión venezolano secuestrado en Argentina por órdenes de los Estados Unidos. Primera actualización. Se está haciendo mucho más evidente que en América del Sur se está produciendo un acontecimiento que está cambiando seriamente la situación política en todo el continente. Venezuela y Colombia han ido avanzando en las últimas semanas en la normalización de sus relaciones diplomáticas. Y este es un acontecimiento inesperado apenas hace unas pocas semanas. Recordemos que el pasado 24 de junio, el candidato del Partido Histórico de Colombia, Gustavo Petro, se convirtió oficialmente en presidente electo de la República. Entre las decisiones políticas que prometió implementar Petro están el restablecimiento oficial de los lazos diplomáticos con el gobierno venezolano, vínculo que fue roto cuando Colombia, bajo la administración del expresidente Iván Duque, apoyó el montaje del falso gobierno de Juan Guaidó, plan que fue ideado desde Washington, y ayudó a organizar el intento de invasión disfrazada de intervención humanitaria que se gestó en la frontera colombo-venezolana en 2019. En consecuencia, el presidente Nicolás Maduro anunció el cese de las relaciones con Colombia. Luego de un lapso de 3 años, la relación entre ambos países ha tomado un nuevo rumbo. Agradecemos al noticiero venezolano en línea Misión Verdad por los detalles que usamos en este informe. Con cierta cronología se puede relatar lo siguiente. El 28 de julio, funcionarios de Venezuela y Colombia emitieron un comunicado conjunto diciendo que después de que el presidente Gustavo Petro asumiera oficialmente el cargo el 7 de agosto, los dos países enviarían nuevamente embajadores y funcionarios consulares. Y fue así como el canciller colombiano Álvaro Leiva visitó la ciudad fronteriza venezolana de San Cristóbal ese día para reunirse con su homólogo venezolano, Carlos Faría. Leiva leyó el comunicado conjunto de ambas partes tras el encuentro, donde los cancilleres de los dos países manifestaron su disposición de impulsar una agenda de trabajo a partir del 7 de agosto para normalizar gradualmente la relación entre los dos países a través del nombramiento de embajadores y otros diplomáticos y funcionarios consulares. Las dos partes también acordaron revisar los temas de interés para los dos países a fin de consolidar la amistad y la cooperación y trabajar para garantizar la seguridad fronteriza y la paz. Faría agregó que ambas partes discutieron la apertura gradual de fronteras y la cooperación en la balanza comercial, así como el restablecimiento de las relaciones sobre la base del respeto. Dicha determinación se consolidó el 11 de agosto, una vez que el presidente Gustavo Petro realizó la toma de posesión. Los gobiernos anunciaron simultáneamente la designación de los embajadores para cada país. El presidente Maduro escogió al diplomático Félix Plasencia, quien ya se había desempeñado
como canciller de Venezuela para el cargo de representante ante Colombia, mientras que el presidente Petro nombró al ex senador Armando Benedetti como embajador de Venezuela. Ya antes de que Gustavo Petro tomara posesión como presidente, el presidente Maduro sostuvo una llamada telefónica el 22 de junio. Entonces, los dos líderes hablaron de algunos temas de interés binacional, principalmente sobre la reapertura y normalización de las fronteras y pasos fronterizos. Este aspecto es sumamente importante, no solo por las proyecciones positivas que tendrá en la economía binacional, sino también para la seguridad de la región, para su prosperidad y garantía de paz. La recomposición de los vínculos diplomáticos y económicos entre Colombia y Venezuela es de vital importancia para ambos países. ¿Por qué? En las últimas 2 décadas, grupos irregulares han sido alentados por el gobierno estadounidense y colombiano a convertir la frontera que comparte Venezuela con Colombia en territorio de caos, en parte para que el narcotráfico tome control absoluto de rutas de transporte, también para que mafias de extracción ilegal de recursos como la gasolina tengan pase libre en esa zona, y en parte para facilitar las operaciones terroristas y de desestabilización en contra del gobierno venezolano. La situación escaló a tal punto que los órganos de defensa militar en Venezuela tuvieron que intervenir con mayor intensidad desde 2020 para neutralizar a los TANCOL, nombre con el que Venezuela ha denominado a los terroristas armados narcotraficantes colombianos. Los enfrentamientos más críticos ocurrieron entre marzo y abril del año pasado, en el área entre el río Apure en Venezuela y el río Arauca, que delimita la frontera entre Colombia y Venezuela. Hasta ahora, las instituciones venezolanas de seguridad no habían podido coordinar esfuerzos con los homólogos colombianos para atacar esa problemática. El 9 de agosto, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López informó al país que el presidente Maduro le había encomendado la tarea de establecer contactos con el Ministerio de Defensa colombiano para restablecer las relaciones militares, lo que debería apuntar, al menos, a lograr que el lado de defensa colombiano disponga un mínimo de coordinación para actuar contra las organizaciones criminales y terroristas que siguen funcionando en la frontera. Hay que destacar acá la descripción que Petro hizo en su toma de mando sobre los nuevos roles que deben tomar las Fuerzas Armadas colombianas. Él dijo, cito, «Volveremos a construir distritos de riego con el ejército, casas de campesinas y caminos vecinales con los soldados de la patria. Ejército, sociedad y producción pueden unirse en una nueva ética social indestructible». Cierro cita. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el cambio de visión política en el poder ejecutivo no significa necesariamente una transformación de las estructuras militares, ni mucho menos, pero abre las puertas para otras posibilidades, que por pequeñas que puedan parecer, significan oportunidades importantes para la seguridad nacional en Venezuela.
Ya se ha reportado que más de 200 empresarios de Venezuela y Colombia se están reuniendo en Cúcuta como parte del Foro Acuerdo de la Frontera, iniciativa que fue propuesta para elaborar el restablecimiento de las relaciones económicas. La actividad fue organizada por el Comité Intergremial del Norte de Santander, Colombia, Fede Cámaras del Estado Táchira en Venezuela y la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, CAVECOL, y tiene como finalidad discutir sobre la apertura del comercio entre Venezuela y Colombia y la identificación en conjunto de oportunidades de cooperación. Se espera que participen representantes del gobierno de Maduro y del gobierno de Petro. Otra expectativa que podría tener respuesta próximamente es la reanudación de los vuelos entre Colombia y Venezuela. Se espera que esto podría llevarse a cabo en pocas semanas, lo que sería un paso acorde con la normalización del tránsito terrestre. Ya hay 4 aerolíneas colombianas que están a la espera de la autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, habló el martes 16 de agosto sobre el desarrollo del restablecimiento de las relaciones entre los parlamentos de Venezuela y Colombia. Dijo que había comunicado con los senadores del Congreso colombiano, Roy Barrenas y Gloria Flores, y que con ellos acordó el avance de algunos elementos que componen la estrategia para recomponer los aspectos diplomáticos y económicos de los dos países. El plan de acercamiento parlamentario comprende la convocatoria a las comisiones de política exterior de las naciones y las comisiones especiales de parlamentarios de las zonas fronterizas para realizar encuentros en ambos lados de la frontera. También se están coordinando el enlace entre los dos parlamentos y se prevé dar impulso al diálogo a través de 5 o 6 ejes fronterizos. Por otro lado, desde Colombia se está estudiando la posibilidad de reanudar las importaciones de gas venezolano. La presidencia de Petro tiene entre sus planes de gobierno la transición energética que garantice la conservación ambiental. Pero cumplir con esta promesa de transición energética podría implicar un sacrificio en la seguridad energética. Por lo tanto, la recién nombrada ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, dijo que en el caso de que las reservas de gas disponibles de 7 a 8 años no fueran suficientes, se podría hacer conexiones con otros países y se refirió específicamente a Venezuela. Para que los puntos descritos anteriormente produzcan el efecto esperado para los intereses de Venezuela y Colombia, primero hay que consolidar el aspecto diplomático en el entendido de que los grupos de contacto que se están formando para buscar una salida a la situación actual sigan mostrando avances. Los desagravios cometidos por los gobiernos derechistas contra Venezuela en las últimas 2 décadas han dejado una larga lista de problemas por resolver. Pero tal vez el peligro más grande contra esta legítima reunificación de 2 naciones bolivarianas está al acecho no en América Latina, sino en el norte, específicamente en la Casa Blanca,
con sus poderes políticos y sus 9 bases militares en Colombia. El camino hacia la estabilidad de las relaciones binacionales todavía está lleno de adversidades por factores externos. Pero los pueblos de Colombia y Venezuela han hablado claramente. Un nuevo proceso democrático ahora está en marcha. La segunda actualización de acontecimientos es acerca del avión venezolano retenido en Argentina. La pretendida incautación de la tripulación y del avión venezolano en suelo argentino, que es propiedad de la estatal Emtrasur, está determinada por las versiones de los diferentes órganos de seguridad que han convergido en el caso. En teoría, los órganos de seguridad son la fuente fiable, entre comillas, de pesquisas que puedan justificar las decisiones judiciales en Argentina y Estados Unidos, que trazarán el destino de la aeronave Boeing 474-300 y la tripulación, tanto venezolana como iraní. Lo complicado de este caso es que está claramente intervenido por fines políticos y este factor ha amañado de manera multidireccional las versiones de los órganos de seguridad, generando contradicciones. Las preguntas fundamentales que hay que responder son: ¿hay indicios de terrorismo? ¿Hay pruebas de espionaje? ¿Hay razones probadas que justifiquen la retención de la aeronave y la tripulación por estas razones? Hasta ahora no hay ninguna prueba acusatoria que justifique la incautación. Agradecemos de nuevo al medio digital Misión Verdad por esta información. A mediados de junio, la aeronave fue objeto de una requisa, la cual presenciaron 2 tripulantes de esta. La acción fue realizada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina, quienes realizaron el procedimiento con perros antidrogas y antiexplosivos. El personal de seguridad realizó una exhaustiva requisa con gran nivel de detalle sobre todos los espacios disponibles de la nave e incluso los efectos personales de la tripulación que habían quedado allí. También tomaron los datos personales, huellas, captura de rostros y teléfonos de la tripulación que fueron sometidos a peritaje para extraer sus datos. Durante esta etapa de las investigaciones no se revelaron indicios de actividad criminal alguna. Buena parte del argumentario sobre presuntas actividades terroristas se basa en el nombre de un tripulante en la aeronave llamado Gholamreza Ghasemi, de nacionalidad iraní, quien comparte el mismo nombre que el de un integrante de las fuerzas Al-Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, pero no se trata de la misma persona. Sin embargo, el gobierno ejecutivo argentino había afirmado públicamente que solamente había una coincidencia de nombre. Tiene la condición de homónimo, no otra cosa, dijo a la prensa el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. La Policía Federal, bajo responsabilidad del gobierno ejecutivo, también realizó investigaciones a la aeronave y su tripulación. El 17 de junio, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que el análisis de la Policía Federal es que no hay
ninguna relación específica con organizaciones terroristas. Esto debía de haber cerrado el caso, pero no fue así. El avión ya iba en vuelo hacia Paraguay cuando fue obligado a regresar a Argentina. ¿Qué pasó? La fiscal general del estado de Paraguay dispuso la apertura de una investigación para indagar sobre los hechos relacionados al avión venezolano retenido y determinar las conductas que pudieran tener relevancia penal. El mismo presidente paraguay, Mario Abdo Benítez, se pronunció al respecto diciendo que el gobierno nacional presentaría elementos relativos al caso del avión iraní y él dijo para referirse al avión venezolano. Nótese que la aeronave había cumplido ya con todos los requisitos de ley en Paraguay, incluyendo una revisión de su carga. Sin embargo, los funcionarios paraguayos repentinamente cambiaron su opinión y declararon que el vuelo fue, entre comillas, sospechoso. El secretario nacional de inteligencia de Paraguay se refirió específicamente al piloto iraní y declaró lo siguiente, cito, de acuerdo a lo que nosotros sabemos y nos confirmaron agencias aliadas, se trata de una persona vinculada al-Quds. Sin ninguna duda, no es parecido, no es homónimo ni nada, es la persona. Y eso, sin ninguna duda, ya es preocupante. Cierro cita. Por supuesto, las agencias aliadas no pueden ser otras que las agencias estadounidenses. Hasta el Servicio de Inteligencia israelí, Mossad, ha contribuido en esta intriga de película, señalando que no tiene objeciones con el avión de Emtrasur. Desde la embajada israelí en Argentina dijeron, cito, no tenemos ninguna evidencia de alguna actividad terrorista desde que el avión fue comprado por la empresa venezolana Conviasa en julio de 2021. Tampoco tenemos una acusación contra el piloto iraní. No somos nosotros, el Mossad, el que empuja las sospechas. Es otra embajada. Cierro cita. Esta fue una clara alusión a los estadounidenses. Ellos se lavaron las manos de este asunto. Sin embargo, según la inteligencia estadounidense, el referido piloto iraní sí es un terrorista colaborador de Hezbollah. A solicitud de un juez de la provincia de Buenos Aires, donde está secuestrada la aeronave y su tripulación, el Buró Federal de Investigación, el famoso FBI, emitió un informe justificando la retención. El FBI es la única agencia que asegura la supuesta identidad del piloto. Recordemos que seguramente esta es la fuente que usaron los paraguayos. El informe refiere que el supuesto terrorista iraní, además de piloto, es ejecutivo y miembro del directorio de la aerolínea Qesm Fars Air, cuyas actividades se vinculan con la fuerza Al-Quds y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y la organización Hezbollah. Lo tristemente relevante de este caso es que el juez argentino ha delegado en la justicia estadounidense
a un tribunal en Estados Unidos y el FBI las investigaciones del caso, poniendo el destino de la tripulación y de la aeronave a los designios de los servicios de inteligencia estadounidense. En Irak, por ejemplo, aún perdura el lamentable legado de los llamados informes de inteligencia que referían la existencia de armas de destrucción masiva, argumentario con el cual se demolió a un país entero y por lo cual murieron más de 1 millón de iraquíes. Venezuela también conoce de fallidos informes estadounidenses, también señalando a Irán. En 2020, Elian Abrams, el llamado representante especial del Departamento de Estado para Venezuela durante la administración Trump, indicó que Venezuela estaría instalando misiles iraníes apuntando a Estados Unidos y aseguró que su país lo evitaría a toda costa, justificando así una intervención militar. El aterrizaje de un avión de la empresa iraní Mahan Air en la península de Paraguaná, en Venezuela, habría sido el indicio de tal operación. Luego se supo que los iraníes habían llevado repuestos para la refinería venezolana en Paraguaná y el asunto, por suerte, fue olvidado. Con tales capacidades y descaro de falseo de información, es evidente que para los estadounidenses es muy fácil fabricar una falsa identidad de una persona para justificar el robo de una aeronave o el encarcelamiento de personas inocentes. En todo caso, las contradicciones entre los entes de seguridad parecen ser lo menos relevante en una operación de pillaje internacional a gran escala, como la que Estados Unidos ha articulado contra Venezuela en los últimos años en franca violación del derecho internacional y contando con la complicidad de empresas y gobiernos de varios países. Que quede bien claro en este informe quién es el agresor que no permite que haya paz en nuestra región. Todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.